tal a todos? Es la retroalimentación de la semana 10. Vamos a revisar las actividades que se realizaron en esta semana, iniciando el lunes 26 con una actividad de ciencias naturales en donde ustedes tenían que leer una información sobre lo que es la adolescencia y los cambios que se presentan. Tenían ustedes que dibujarse en dos momentos, cuando eran pequeños y una fotografía actual, y escribir los cambios y aparte los cuidados que se tienen con su cuerpo. Aquí en esta imagen podemos ver los cambios que se presentan en la adolescencia en niños y niñas. Vemos que algunos de ellos coinciden, como la aparición del acné en la cara, el crecimiento de vello axilar, olor corporal característico, crecimiento de vello púbico y algunas que son diferentes en niños y en niñas. En las niñas se presenta crecimiento de las glándulas mamarias, la iniciación de la menstruación y el cambio de la forma corporal, crecimiento de glúteos y caderas. En cambio al varón, el crecimiento de vello facial, cambio de timbre de voz, se vuelve más grave, y crecimiento de pene y testículos. Podemos ver aquí en esta gráfica también las edades promedio en las que inician estos cambios. Vemos que en las niñas aparece en una edad más temprana, a los 10.5 años, y en los varones a los 11 años. El martes 27 de octubre trabajamos las asignaturas de español y matemáticas. En español trabajamos lo que son los prefijos y los sufijos con este ejercicio. Dice que los prefijos y los sufijos, vemos las dos definiciones. Dice que los prefijos son partículas que se añaden al principio de otras palabras para formar otras nuevas. Los sufijos son partículas que se añaden al final de otras palabras para formar otras nuevas. Como primera actividad, clasifica estas palabras según contengan prefijo o sufijo. Recuerden, prefijo antes de la palabra raíz y sufijo después de la palabra raíz. De estas 20 palabras que aparecen en estas dos listas, anotamos las que van con prefijo, que son estas, y con sufijo. Después nos presenta en la parte número 2, hay palabras que aparentan tener prefijo, pero es falso. Localiza las palabras intrusas. De cada grupo de 4 palabras debíamos de localizar una que es un prefijo falso. Tenemos las palabras prehistoria, preadvertir, preguntar y previsor. Y nos dice ahí que un truco para identificar lo que son las palabras que tienen prefijo, dice: quita el prefijo a la palabra y comprueba si sigue teniendo significado. Entonces, prehistoria, quitamos pre y queda historia. Preadvertir, quitamos pre y queda advertir, y así sucesivamente. Entonces tenemos que la palabra intrusa aquí sería preguntar, porque no, si quitamos pre, guntar no es una palabra. En subterráneo, subastar, submarino y subdirector, todas les quitamos el prefijo y queda una palabra. Sin embargo, aquí la intrusa es subastar. En el tercer grupo de palabras es despertar. Y en la cuarta es interés. Fíjense bien, aquí menciona, dice, número 3, busca en las palabras de los ejercicios anteriores un prefijo, o sea, una partícula de la palabra que significa antes de, y sería pre.
Por ejemplo, en la palabra pre-cocinar, antes de cocinar. Un sufijo que significa manía a, sería la palabra fobia, claustrofobia. Aquí claustro significa encerrado y fobia, manía a o miedo a. Un prefijo que significa lo contrario de des. El ejemplo es desorden. Un prefijo que significa por debajo de submarino. Un prefijo que significa desde lejos televisión es el ejemplo. En matemáticas el tema que se trabajó fue describir y dibujar objetos considerando distintas posiciones, y se mostraba en el texto que se envió, donde podemos ver una taza con diferentes vistas: vista inferior, vista lateral izquierdo, vista posterior, vista frontal y así sucesivamente. Son seis tipos de vistas. Y se les pidió que ustedes dibujaran diversos objetos con las diferentes vistas que aquí se mencionan. Tenemos el ejemplo de este zapato que se puede ver de diferentes posiciones, y asimismo pudieron ustedes haberlas dibujado. El miércoles 28 de octubre trabajamos las asignaturas de matemáticas y español. En matemáticas se resolvió el desafío 15, como se ven, que es relacionado con el ejercicio que se vio anteriormente. Dice: en parejas dibujen y describan los objetos como se indican. Un vaso visto desde abajo y de frente, es decir, dos vistas combinadas a la altura de tus ojos. Entonces, imaginándonos eso, quedaría el vaso de esta manera, visto de abajo y de frente. En el número 2, un escritorio visto desde arriba y desde un lado. Aquí tenemos el ejemplo de un escritorio, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de escritorios, pero aquí vamos a trabajar con este. Entonces, una vista desde arriba y desde un lado del escritorio se vería así. O si tomamos en cuenta el otro lado, pues podría verse así. En el número 3 del mismo desafío dice: la siguiente pila de cajas vista desde arriba y desde el lado derecho, el frente es la parte más oscura. ¿Cuántas cajas se necesitaron para construirla? Habría que utilizar nuestra imaginación, ¿verdad? Y pensar cuántas cajas están formando esta figura, y tenemos que serían 12 cajas. Serían filas de 2 cubos, si los contamos serían 6 filas las que aquí se presentan. Entonces 2 por 6 igual a 12 cajas. Dice: ¿cuál es el menor número de cajas que se necesita para completar un cubo? Entonces, un cubo formado por estas cajas cúbicas, la menor cantidad de cajas que faltarían para completar un cubo, la respuesta es 15 cajas. Imaginándonos que el cubo quedaría de esta manera, como un cubo Rubik que ustedes conocen, quedarían 3 cubos por cada lado. En la asignatura de español trabajamos el tema de las adivinanzas. Se enviaron 6 adivinanzas, las cuales debían copiar en su cuaderno, anotar la respuesta y realizar un dibujo relacionado con la adivinanza. La primera dice así: soy de los que tienen garras y una muy larga melena, y aseguro que la carne de explorador es muy buena. Si ustedes se fijan, muchas de las adivinanzas, como el caso de
de este ejemplo tienen rima. Entonces aquí tenemos la respuesta. El león tiene garras, melena y come carne. La número 2 dice: siempre salgo en blanco y negro, soy pequeño como tú, un antifaz llevo puesto, pues soy ladrón de bambú. Con estas pistas podemos ver que la respuesta sería el oso panda. La número 3, bajo tierra fui nacida, mis amigas son los ajos, y aquel que llora por mí me está partiendo en pedazos. Tenemos que la respuesta es la cebolla. La número 4 dice: este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. Este podríamos decir que sería una de las un poquito más complicadas, pero si volvemos a leer, vemos que el niño se llama Esteban. La número 5. Tiene ojos y no ve, tiene agua y no la bebe, tiene carne y no la come, tiene barba y no es hombre. ¿Qué es? El coco. La número 6. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. La respuesta es la pera. El jueves 29 de octubre trabajamos matemáticas. Se explicó cómo trazar un triángulo utilizando regla y utilizando compás. El primer paso es trazar la base del triángulo con la regla en la medida que se indique o que se requiera. Después se abre el compás de la punta metálica hasta la punta del lápiz de la misma medida que la base. Posteriormente se realizan los trazos de los arcos con esa misma abertura. Aquí debemos de cuidar muy bien que no se nos mueva la abertura, si no, no nos va a salir. Se traza de ambos lados. Primero se apoya, por ejemplo, como aquí está en el ejemplo, del lado izquierdo la punta metálica, se traza el arco. Después en el lado derecho y se traza un arco que se cruce con el anterior. Y ya por último, solamente con nuestra regla, unimos los lados de la base con el punto donde se cruzaron los arcos. Y ya podemos, en este caso, trazar un triángulo equilátero. Vimos las características de los triángulos. Vimos que hay 3 tipos de triángulos: el equilátero con 3 lados iguales y 0 lados diferentes, el isósceles con 2 lados iguales y 1 diferente, el escaleno que no tiene ningún lado igual, los 3 son diferentes. En matemáticas también trabajamos el desafío 18, un triángulo que es rectángulo. Aquí trabajamos lo que es el tema de los triángulos rectángulos. Dice: averigüen cuáles de los triángulos que se usaron en la clase anterior tienen un ángulo recto. Después regístrenlos en la tabla y contesten las preguntas que se plantean. Aquí pasamos del desafío anterior que se trabajó hasta el 18. El 17 no se trabajó, pero solamente con revisarlo un poco pudimos haber contestado este 18. Este desafío hace mención al desafío 17 y los triángulos del material recortable de la página 249. Aquí esta indicación no se dio, sin embargo, con revisar un poquito el desafío 17 pudimos habernos dado cuenta de ello. Entonces, en las líneas debimos haber anotado triángulos que tienen un ángulo recto
de esos triángulos que aparecen en la página 249 y tenemos que los triángulos 2, 7, 10 y 14 es la respuesta que se debía anotar, y tenemos aquí esos triángulos a los que se hace mención. Dice triángulos que tienen un ángulo recto, recordando que un ángulo recto mide 90 grados. Debemos haber medido con el transportador o simplemente identificar cuál es un ángulo recto, y podemos ver, por ejemplo, en el triángulo número 2, aquí se encuentra el ángulo recto. En el 7, aquí se encuentra el ángulo recto. En el 10, aquí se encuentra el ángulo recto. Y en el 14, aunque está inclinado, podemos ver que aquí se encuentra. Y si comparamos el esquema que tenemos aquí de 90 grados, si lo comparamos inclinándolo un poquito, fíjense bien, en el 14 vemos que este ángulo mide 90 grados, igual que en los anteriores, solamente cambia de posición cada uno de los ángulos, pero todos son de 90 grados. La segunda parte del desafío 18 dice, la primera pregunta: ¿existen triángulos escalenos con un ángulo recto? La respuesta: sí. Aunque no todos los triángulos escalenos tienen un ángulo recto, sí existen triángulos escalenos con este tipo de ángulo. Escriban un ejemplo, pues podemos poner de los triángulos que vimos en la pantalla anterior, el triángulo 7 y el triángulo 10 que están aquí, que ambos tienen un ángulo recto y son triángulos escalenos. Recuerden que los triángulos escalenos no tienen lados iguales, todos son diferentes. El número 2, ¿todos los triángulos escalenos tienen un ángulo recto? La respuesta es no. No todos los triángulos escalenos tienen un ángulo recto. Número 3. Indiquen un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y uno diferente, que tenga un ángulo recto. Entonces aquí en los ejemplos de los triángulos vemos que el triángulo 2 y el 14 son triángulos isósceles y tienen un ángulo recto. Por último, hay triángulos equiláteros con un ángulo recto. Aquí la respuesta sería no, se me pasó aquí modificar, pero la respuesta es no, no hay triángulos equiláteros con un ángulo recto. Como sabemos esto, dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre será de 180 grados. Por lo tanto, los ángulos de un triángulo equilátero son iguales y miden 60 grados. ¿Por qué? Porque 180 entre 3 es igual a 60. Lo podemos ver aquí en esta imagen, donde está representado en la letra A un triángulo equilátero, y vemos que todos sus ángulos internos miden 60 grados. Tenemos un ejemplo de un triángulo isósceles con un ángulo recto. No todos los triángulos isósceles miden lo mismo. En este caso vemos este triángulo isósceles con un ángulo recto, por lo tanto los otros dos son ángulos iguales y miden 45 grados, y si sumamos 45 más 45 nos da 90, más 90, 180. Esta es una regla que siempre se presenta en los triángulos, en los ángulos internos de los triángulos, sean equiláteros, isósceles o equiláteros. La suma de los ángulos internos siempre será de 180. Y podemos ver aquí el C y el D son ejemplos de triángulos escalenos con diferentes lados, y de la misma manera tienen diferentes medidas de sus ángulos interiores. El viernes 30 de octubre iniciamos trabajando con matemáticas,
continuando con la clasificación de los triángulos, se presentó estos cuadritos que tenían que relacionar estas tres columnas con las características de los triángulos. En el viernes se explicó lo que son los ejes de simetría y se relacionó con lo que son los triángulos, lo mismo que se estuvo trabajando en estos días. Y ya una vez que se relacionó, quedó de esta manera. Dice que el triángulo isósceles tiene dos de sus lados de igual medida y tiene un eje de simetría. El triángulo equilátero tiene sus tres lados de igual medida y tiene tres ejes de simetría. Y el triángulo escaleno tiene sus tres lados de diferente medida y no tiene ejes de simetría. Esta es una regla que se cumple siempre. Entonces ya sabíamos las características de cada uno de estos triángulos con respecto a sus lados, pero ahora le agregamos lo que son las características de los ejes de simetría. Y por último, en educación física, la actividad Yo Soy Así, donde debían de dibujar la silueta con ayuda de un adulto en el piso y anotar las partes del cuerpo en diferentes papelitos y lanzarlo. Esta actividad, las evidencias que ustedes enviaron, se las haré llegar al profesor titular de la asignatura. Y ya saben, si hay alguna pregunta, si quedó alguna duda, pues pueden hacerla llegar por medio de un mensaje. Hasta luego.